Vamos a comenzar esta actividad. Un saludo para Richard, Carlos Emerson. Como siempre, por favor, si pueden ir un mensajito en la ventana del chat. Gracias, Richard. Buenas noches, Chris. Buenas noches, Belín. Gracias, Ronald. Javier. Leslie. Gracias, Carlos. Omar, buenas noches. Orlando. Shirley y Wilson. Y Daniel, que acaba de conectarse. Estimados, hemos querido definir para esta semana algo que creo que ha cundido en todo lado. Esperamos que nadie de ustedes haya tenido que enfrentar una situación real. ¿Es verdad? ¿A nadie le ha pasado? Nadie ha estado con el WannaCry. Estimados, seguramente más adelante alguien va a poder comentar algunos detalles que hayan podido escuchar, que sepan de colegas. Al final sí está ocurriendo también en Bolivia, no solo a nivel de pymes o personas naturales, tenemos también entidades financieras. Por lo que sabemos no ha sido un tema en el core, sino a nivel de equipos de apoyo, pero sí hemos tenido casos a nivel país donde se ha enfrentado el ataque de este malware ransomware. Bien, vamos a continuar con esta actividad del programa que hemos definido tratar hoy día, el módulo de gestión forense de incidentes, donde básicamente estamos queriendo unir dos cosas: la gestión de aquellos eventos donde no sabemos específicamente qué hacer. Es algo que puede derivar en una brecha de seguridad que tiene la potencialidad de afectar. Y le hemos puesto un aditivo forense porque bajo esta lógica de que no sabemos si va a desembocar en una brecha de seguridad con algún tipo de impacto, lo mejor es tratar desde el inicio con un matiz forense. Es decir, pensar que sí puede desembocar en algo crítico para el negocio, en el reclamo de clientes, daño económico a la institución. Entonces obligaría a buscar un resarcimiento, buscar lamentablemente responsables, acudir a veces al seguro, y el seguro va a poner tasadores, peritos, ¿no? De ahí que siempre recomendamos de oficio a la gestión de incidentes debe tener matiz forense, ¿no? Es la idea de ya no separar. El incidente tiene que tener ese tratamiento. Bien, entonces como estaba la invitación para este módulo, vamos a repasar este tema del ransomware, ¿no? Que en realidad es una cepa de los códigos maliciosos que están por ahí, un secuestrador de archivos que pide recompensas. No, en este caso concreto
Uno de los nombres que has recibido es WannaCry. Algunos le han llamado WannaCrypt, pero va por ahí. Unas leves modificaciones. Esperamos que los siguientes días, semanas, también se produzcan variantes. En realidad, siempre después de un ataque original, vamos a decir, vienen los imitadores. Entonces de ahí hay variantes que pueden no ser muy diferentes, pequeñas variaciones en el código, pero pertenece a la familia. ¿Alguno que no haya escuchado? Para ver un poco estadísticamente. Bien, entonces de las 15 personas, menos las cuentas de apoyo, la mía, 14, el 100% ha seguido, ha escuchado el tema del ataque que ha comenzado el viernes anterior. Esto es un poquito importante para ver el nivel de apronte o alerta que tiene la gente. A ver, si nos vamos al día específico, esto ha comenzado el viernes de la semana anterior. Vamos a entender que tenemos una diferencia de 3 a 4 horas con España, donde se ha empezado a dar los primeros, en este caso la primera alerta. Si contamos que haya ocurrido apenas se encendieron los equipos 9, acá estábamos más o menos 5 de la mañana. Cuando nosotros empezamos a trabajar, allá ya estaban a las 11, 12 más o menos. Más o menos ese sería el margen de tiempo en el cual nosotros también tendríamos que estar sobre este problema. Es importante, como siempre decíamos en la seguridad, prevenir lo ideal, reaccionar de una manera pronta, oportuna, lo esperado, lo real. Hemos notado, por ejemplo, que la gente de sistemas, normalmente, o la gente que estamos vinculados con esto, muy temprano en la mañana, quizás antes de escuchar noticias, estamos revisando, ¿no?, las alertas que hayan podido llegar, aquellas que no son muy ruidosas, ¿no? Entonces es un elemento que tienen que tomar en cuenta. Cuando se han alertado, ¿es pregunta, Carlos, o afirmación? Sí, sí, evidentemente. Omar, ¿con este mismo ransomware o con otro tipo de ransomware? Bueno, interesante lo que dice Omar, porque el concepto de ransomware es muy amplio, ¿no? Sabemos, hace muchos años ya han aparecido de estos malware que en realidad secuestra por el cifrado y empieza a propagarlo. La característica de este ransomware ha sido la explotación y el uso de herramientas que hubieran sido generados por la NSA. Eso es lo que se dice. Pero como hemos visto, la vulnerabilidad estaba hace mucho tiempo. O si alguien ya la había aprovechado antes, o ha hecho pruebas de concepto, pruebas reales, como dice Omar, puede ser factible. Entonces esto, si hablamos un poco históricamente, buenas noches, Jorge.
Entonces vamos a ir comentando las diferentes fases. Vamos a entrar en contexto de lo que ha sido este ataque. Por favor, todos los comentarios son bienvenidos. Al final ya estamos en la fase de lecciones aprendidas. A muchos de ustedes como oficiales de seguridad les ha tocado lanzar alertas en su momento. Ahora les toca cesar los incidentes, validar, hacer acciones, que también les vamos a comentar. Lo interesante de esta situación es el alcance mediático. No pocas veces un virus ha logrado esta atención a nivel mundial, a nivel Bolivia también. Se hacen un relevamiento de los medios de prensa oficial, por ejemplo, a ver que casi todos los periódicos, los formales que tenemos, tienen un artículo. Habíamos comentado que para temas de seguridad es bueno que los recaben y vaya al libro negro. Es un buen tema para poner sobre el tapete temas de seguridad. Incluso el gobierno en algún momento, la ministra de Comunicaciones, ha hablado sobre esto, diferentes instancias de gobierno lo mismo. Evidentemente hay una orientación y una tendencia que es minimizar para no causar un pánico, podemos decir. ¿No? Si una autoridad dice sí, estamos siendo atacados, puede ser complejo. Entonces deberían activar medidas de seguridad, medidas de reacción y demás. Entonces es natural que las autoridades le bajen la temperatura a este evento. También vamos a comentar algunos acontecimientos que debieron haber empezado en su momento. Bien, la diapositiva tiene un pequeño resumen de este acontecimiento específico, un malware que se propaga, se ha escrito que se ha propagado por medio de spam. Ustedes han visto estos días también se ha vuelto a retomar el tema de las 500 millones de cuentas, usuarios y claves de diferentes plataformas como LinkedIn, Instagram, Snapchat, que andan por ahí filtradas. Normalmente ya uno da de alta una cuenta de correo más que un usuario, ¿no? Entonces su usuario, su user ID es su correo. Y le pone una contraseña para entrar a un sistema. Entonces, si solo tomáramos esas direcciones de correos, pues la capacidad de spam no es esa cantidad de millones que se está hablando, ¿no? Que han sido publicados y demás. Entonces este ataque hubiera venido por ese lado, spam, ¿no? Con un troyano, un pequeño programita que dice hacer algo o está enmascarado. Pues resalto este tema porque hay que ver que la gente le ha llamado virus. Ya no nos compliquemos con eso. Ya la gente en sentido general le llama virus. Técnicamente podemos decir, inicialmente era un troyano, cuando se empieza a propagar horizontalmente tiene un comportamiento como de un gusano, pero es un ransomware. Entonces, podemos ya para algún informe técnico hacer la separación, en qué momento es qué. Pero es un ataque complejo, compuesto. Ya no es lo que llegó en correo que trajo todo. Es un tipo de ataque que normalmente manda a un agente de avanzada, vamos a decir, un agente que se instala en el sistema, lo infecta. Aquí ha habido un temita, por ejemplo, lo que han escuchado de en el código hubieran descubierto una URL y que
el virus, lo vamos a llamar en términos generales, ha buscado conexión con esta URL. Si encontraba conexión, ya no se instalaba, más bien se desinstalaba, y si no, empezaba a hacer su trabajo. Ya de ahí es el tema de que se hubiera parado el efecto de este ataque porque alguien encontró esa URL, hizo el registro de dominio, levantó el servicio. Entonces todas las consultas mundiales que se hicieron a esa URL encontraban una web levantada y no infectaban, o más bien no secuestraban. Aquí hay un tema de las copias. No hemos visto que ha habido una propagación por una vulnerabilidad en los diferentes sistemas operativos Windows. Un protocolo de comunicación que ha sido aprovechado. Y a partir de eso infectaba. No hay posiciones de que han infectado a nivel de red interna, mientras que también por internet seguía infectando. ¿Alguien tiene una cantidad aproximada de cuántos equipos hubieran sido afectados? ¿Cuántos creen? ¿200.000, dice Juan Carlos? ¿Alguien da más, da menos? Omar dice 700.000. ¿Alguien tiene el enlace de la página que estás reportando? Intel.malware. Bien, si no, después lo publicamos. Ya desde el día viernes ha ocurrido algo simpático que llama la atención. Se levanta un sitio que ha empezado a monitorear básicamente esta URL, ¿no? La que se hubiera, vamos a decir, secuestrado a los atacantes para frenar el ataque. Entonces ha habido un sitio, más adelante tengo también capturas, que empezó a reportar, pero el máximo rango de tiempo que tenía era 24 horas. Entonces ya el sábado, o sea, en las primeras 24 horas hemos llegado a 200.000. Después esto va dejando, ¿no? Solo las 24 horas últimas y va dejando. Entonces en algún momento del domingo bajó, estábamos por 100 y el lunes ha vuelto a subir. El lunes en la mañana para nosotros, que ya era mediodía, cuando se supone que la gente volvió, encendió sus equipos, se conectó. Con facilidad hemos llegado a los 700.000. Gracias, Juan Carlos. Ese es el enlace de la página que ha estado reflejando la infección. Más adelante también tengo un análisis sobre eso. Y es lo que hemos estado mirando. Ahí han aparecido puntos en Bolivia, y sobre todo Eje Central, Tarija, Chuquisaca, Pando. Esta era un poco la lógica que tenemos de registro de los IPs. Entonces que asocian una IP a lugares como Ben y Pando. No hay una exactitud. Hay sitios que son La Paz, pero están direccionados a otro lado. Entonces coincido más con Omar, que hemos sobrepasado del 500.000 de equipos que fueron alcanzados. Entonces se hacían copias a otros equipos, se copiaba en el sistema, como está en el resumen, afectaba al registro de Windows, empezaba a cifrar
de acuerdo a una lista de extensiones que tiene. ¿Alguien ha visto la cantidad de extensiones? Es decir, el tipo de archivos que estaban en su... Yo también al principio había visto eso como Carlos. Normalmente estos secuestran archivos ofimática cuando están dirigidos a usuarios finales. Al final un usuario doméstico lo que produce, lo que es propio, por lo que podría pagar Word, Excel, ¿no? PowerPoint, digamos, PDFs. Entonces esa era la orientación de un Samsung. Pero esto ha ido más allá. Por eso les preguntaba, ¿alguien ha visto cuánto tipo de archivo ha sido apuntado, vamos a decir? Bien, se ha contabilizado más de 100 extensiones, ¿no? En esta diapositiva están las extensiones: Javas, MPG, PPG, punto backup, máquinas virtuales. Ahí están ofimáticas. Ahí están docs. Pues esto ya uno puede entender que no ha sido tan benevolente, podemos decir. Sí, sí, Carlos. Por ahí hay aquí trocitos, hay una lista. O sea, no solo son archivos que un usuario final maneja. Un usuario final pocas veces tiene máquinas virtuales. Gente de sistemas normalmente acostumbra a tener máquinas virtuales. O en la empresa se tiene máquinas virtuales. O sea, no es un ataque de esos que buscaba afectar de una manera leve, sino esto ya tenía una orientación, ¿no?, de poder querer afectar al negocio. Ya es importante también que se considere en los comités. No habíamos recomendado que este tema se trate en comité extraordinario, comité de TI, comité de seguridad, alguna instancia de negocio que tengan, ¿no? Y mostrar que esto no estaba apuntado a las cartitas del usuario final, al Excel y demás. Por tipo de extensión, esto quería llegar más allá. Y podía haber llegado. Entonces realmente el negocio entero puede estar comprometido. Como decía Omar, les ha secuestrado en algún momento todo, y esa ya ha sido la lógica. Entonces las determinadas extensiones han sido mostradas en diferentes lugares, gran cantidad, más de 100. Por ahí había una cifra de 160 extensiones. Explotaba esa vulnerabilidad, cifraba, desplegaba las instrucciones para el rescate, afectaba procesos internos para poder descifrar y eliminaba copias o originales, podemos decir, dependiendo cómo lo entendamos. Otra característica que se vio en este ataque es la característica multidioma. No, 20 y tantos idiomas. En esta diapositiva se puede observar, ¿no? Está hay búlgaro, chino,
croata, checo, danés, alemán, inglés, filipino, francés, griego, Indonesia, Italia, Japón, Corea, Latvia, Noruega, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, español, sueco, turco y vietnamita, solo en esta lista. Ahora fíjense, aquí también hay una característica que se ha observado, la fecha de compilación apuntaba a 2010. Entonces ahí también se ha mencionado, ¿no?, que se ha trabajado para que esa fecha no refleje, no sea real. Internamente ha lanzado de estos archivos, tenía archivos README, ¿no?, con sus mensajitos, tus archivos importantes han sido encriptados, no vas a poder acceder hasta que estos sean desencriptados si sigues las instrucciones. Garantizamos que tú vas a poder desencriptar de una manera, ¿no?, rápida y segura. No desencriptemos. Se han sido muy bien redactados. Se estaba hablando mucho de la calidad de atención. Fíjense, este es un FAQ, ¿no? ¿Qué está pasando con mis archivos? ¿Qué hago? Lo primero que tienes que hacer es pagar. Son $300, pero en bitcoins, a una dirección. Y te daban todas las instrucciones. Hay un decryptor, ¿no? Ya es una ventana gráfica, es un README inicial. Cuando se ha analizado el código, ¿no?, es un trozo de un archivo con la extensión ya del virus. No hay diferentes elementos que se han estado encontrando. No, luego voy a presentar algunos. Y es documentación que ustedes pueden tratarla. Es un buen caso para hacer contingencias. Es un escenario que ha pasado. El alcance que ha tenido permite involucrar a mucha gente, ¿no?, la cobertura mediática. Acá, por ejemplo, se encontró este trocito, una referencia a Tor. ¿No? Sabemos que Tor es un navegador para la web profunda. La extensión que le adicionaba el WinCrypt o WannaCrypt, ¿no?, que ya lo encriptó. Entonces lo que básicamente estaba haciendo el malware es la URL, la famosa de los $10, que llamó mucho la atención. Este ataque ha recibido tal atención porque se ha podido ir monitoreando. Ya, normalmente el viernes en la mañana no todos los antivirus los reconocían. Se les ha pasado a muchos. Hay unos informes de Virus Total que la mañana del viernes el porcentaje de identificación era muy bajo. Ya en la noche se han ido generando. Normalmente el virus tiene que tener un archivo infectado para analizarlo, extraer las características y desarrollar la porción de antivirus para identificar esa firma. Pues ya el viernes en la noche
había cambiado este escenario, gran parte de los antivirus ya se conocían. Entonces, hubiéramos tenido un seguimiento a través de las herramientas antivirus. Pero eso hubiera sido a partir del viernes en la noche. Entonces, cuando los antivirus lo detecten, algunos antivirus van a poder tener la capacidad de reportarlo. Si no, se iba a quedar. Entonces, no hubiera tenido ese alcance, no ese alcance mediático que ha tenido. Primero le ha ayudado el tema de a quién atacó. ¿Quién fue el primero? Como ustedes saben, una de las primeras víctimas ha sido Telefónica de España. Y hay también unos elementos que uno analiza. Normalmente las empresas de telecomunicaciones son consideradas infraestructura crítica. En todos los países que ya están en los temas de ciberseguridad, todo lo que es energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, es infraestructura crítica. Cuando uno de estos se ve afectado, no se disparan todas las alertas. En España, ellos tienen lo que es el INCIBE, ¿no? El Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tienen todo un esquema de lo que son los equipos de respuesta ante emergencias. Si fuera una empresa particular, de un sector específico, eso tendría que escalar por sus niveles de sección. Y si esto crece, se hace más crítico, recién llega a estas instancias del INCIBE. Pero atacarle directo a Telefónica, por ejemplo, ha hecho que esto se dispare. Y también tenemos la figura del Chema Alonso. O sea, son casualidades, yo las estoy juntando. Ya ustedes han escuchado, el Chema Alonso es un ícono ya en lo que significa seguridad. Y está muy asociado a Telefónica y a Eleven Paths, ¿no? Como proveedores de seguridad de Telefónica. Es una suerte de empresa interna que le hace la seguridad al Telefónica. Entonces el Chema Alonso no lo deben conocer por el tema de FOCA, por el tema de sus eventos. Es una figura que es un hacker, ya tiene un doctorado en informática, es una persona que lleva muchos años en este tema, ha sacado muchas herramientas, tiene un equipo de investigación. Entonces hay esos elementos. Atacar a Telefónica donde estaba un Chema Alonso, con seguridad que hubiera tenido esa cobertura mediática. Porque el mundo de la seguridad está viendo que están atacando a alguien que normalmente genera mucha defensa. O sea, eso asociado a que se propagó esta URL ha hecho que se levanten estos monitores como el de Intel Malware. Y ya el viernes a mediodía ya teníamos los reportes, los monitores y la cobertura. Telefónica tiene un alcance en varios países y el comunicado ha sido el mismo. Apaguen equipos que estamos siendo atacados. Entonces son elementos que uno dice, esto no era un ataque tanto así con un carácter de destrucción. Personalmente opino que se ha medido, como que se ha mapeado la capacidad. Es como cuando hacen estas pruebas de misiles y miden la distancia, su capacidad de alcance que pueden tener. Y normalmente los misiles no llevan la carga destructiva que normalmente podrían tener. ¿No? En realidad están midiendo la capacidad de combustible, propulsión y consecuentemente alcance. Esto parece más eso. Entonces estaba bastante bien armado para que todos pongan atención, se empiece a monitorear. Entonces esta propagación de la URL parece como que intencional. Dejamos esto en el código para que perciban.
como que damos un poco de la solución. Y si esto es alcanzado, no se encripta. Imagínense ustedes que esos 700.000 equipos hubieran tenido cosas cifradas. La reacción hubiera sido diferente. Se ha calculado, por ejemplo, pónganle solo calculadora, si todos hubieran pagado, estamos hablando de $300. No, si no me equivoco, esto nos da 210 millones. Si un 1%, 2% hubiera pagado, no son cantidades muy grandes. Pues el efecto que hubiera tenido en otro escenario de haber funcionado todo, en cuanto a alcance, capacidad de destrucción digital, podemos decir, impacto económico, sería diferente. Son esos elementos, como que personalmente opino que ha sido una forma de medir, ¿no? Y hay que entenderlo para generar las lecciones aprendidas. Otro elemento a considerar bastante importante para lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Seguridad, es la encriptación. Siempre se habla de que el ransomware cifra. Entonces normalmente uno trata de entender. Es algo que han propagado de esas huellitas. Ya cuando se analiza el código, se intenta hacer una ingeniería reversa para analizar los .exe. Entonces en el compilado quedan trozos. En esos trozos han encontrado, igual como esa línea que decía Tor, ha habido referencia a RSA. Por ahí he visto que algunos decían era 1024, otros han dicho 248. Pero al final aquí en este esquema podemos ver un PKI. Ya, sobre todo el concepto de llaves. Entonces hay una llave privada que está en posesión de los atacantes, los autores. Entendemos que la llave privada tiene su llave pública. Con la llave pública se hacía una generación randómica de una tercera clave, vamos a hablar. Esta tercera clave es la que se utilizaba para cifrar. Hay que entender, por ejemplo, que aquí hay una combinación de algoritmos simétricos y asimétricos. AES es un algoritmo simétrico y RSA es un algoritmo asimétrico. La diferencia va a estar en que normalmente cuando el texto es grande, ustedes han visto son archivos zip, son máquinas virtuales pueden estar en gigas, los words pueden estar en cas, pero otro tipo de archivo va a estar en megas, va a estar en gigas. Entonces el cifrado tiene que ser rápido, ¿no? Relativamente, vamos a decir. Entonces ahí es una lógica de el cifrado simétrico AES es el que se ha utilizado para cifrar los archivos originales. Como es una clave randómica, esta clavecita se la cifra con el asimétrico y se deja en el equipo de la víctima. Entonces hay un archivo que tiene la clave, ese AES-128. Cuando uno va a buscar que le desencripten, ¿no? Es lo que van a hacer ellos, es aperturar este archivo y darte esa clave, que en realidad está en tu equipo. No está cifrado con un asimétrico, en este caso RSA 2048, pero está en tu equipo. En situaciones anteriores, por ejemplo, cuando se ha hecho el análisis de esto, se ha encontrado de que la clave había quedado en la RAM.
Ustedes han visto que se han empezado a generar decriptores, vamos a decir, ¿no? O programas que están haciendo el proceso inverso y han encontrado dónde había estado guardando. Y a partir de eso se ha podido liberar, digamos, a todos los rehenes del cifrado. Pero en este caso han tenido ese cuidado. Y es el problema que se está teniendo, que no se está... RSA 2048 es un algoritmo FIPS, lo mismo que AES. Son algoritmos que han sido probados, están certificados. AES viene desde el 2001, por ejemplo, y RSA también, en sus buenos años. Entonces, en condiciones ordinarias, vamos a decir, muy complejo pensar en que se va a poder romper la seguridad de este RSA para sacar la clave del AES y desencriptar. Lo que no ha quedado muy claro es qué ha pasado con el archivo original. No entendemos en un cifrado, usted tiene un Word, lo cifran, tienen un Word, un archivo cifrado, pero todavía está el original. En este malware hay una llamada a buscar todos los archivos de recuperación, los shadow files, pero todavía no he encontrado información sobre cómo han hecho la eliminación del archivo original, que también es un proceso que tendría que ser cercenar, es decir, agarrar, por ejemplo, el 10% del archivo y sobreescribirlo para que no se pueda recuperar. Entonces, eso no ha quedado claro, porque las funciones que invoca el programa no estuviera hablando de un VPO. Entonces, son elementos que se han recopilado de este análisis. ¿Algún comentario sobre el cifrado? Hasta acá. Precisamente eso es, Carlos. Cuando se hace el análisis, a veces se encuentran, ¿no? Encuentran la forma, encuentran dónde estaba, y es lo que hace la herramienta, va y encuentra la clave que se hubiera dejado. Es lo que normalmente uno espera después de este tipo de ataques. De ahí que más adelante se les hace una recomendación, yo lo he llamado la crionización de la data. O sea, no dejemos, no eliminemos, preservemos. En esta diapositiva lo que muestro es el alcance, es la pantallita. Pueden ver ahí está la URL, intelmalware.com, que en realidad tiene la referencia a diferentes botnets. ¿Alguien no ha visto esta pantallita? Quizás, ¿no? Porque otros estamos más de curiosos y otros han estado, el día a día ha sido intenso también. En la parte izquierda, que no se visualiza acá, están otras botnets, que en cantidad de equipos infectados también es significativa, pero no ha tenido esa cobertura mediática. En este caso, esta pantallita está filtrado solo por WannaCry. Esto, si no me equivoco, es del día 16. Sí, del día 16, hace 2 días. ¿No? A las 2:23. Estábamos con 353,000. Tenemos los offline y los que en ese momento estaban reportando, los online. Acá, por ejemplo, uno ha podido analizar toda la costa atlántica de Brasil. Les decía, esto ha podido determinar el alcance, por ejemplo, de las plataformas Windows.
Acá de Brasil lo que está vacío es toda su selva. En Bolivia tenemos también La Paz, Cochabamba, por ahí hemos tenido Santa Cruz, por ahí hay uno Pando, ¿no? Bueno, porque están cerca a Brasil, ahí está, hay un trocito. Hemos tenido Perú, hemos tenido Ecuador, Quito, Guayaquil, está sesgado. Tenido Venezuela, Colombia, Chile, de Argentina, fíjense esta parte es Buenos Aires, un trozo de Uruguay, también hemos tenido Paraguay, Centroamérica infectada, incluso hemos tenido reportes de Cuba. Igual, sistemas operativos Windows en Cuba. De Estados Unidos uno aprecia toda la parte de Nueva York, por ejemplo, toda la parte igual atlántica, más poblada de Windows. Este lado de Silicon Valley, San Francisco, California, en menor grado. Alaska. Canadá, lo que es más poblado es lo que tiene colindancia con Estados Unidos. Las islas, África menos, la India plagada. No, la India hace mucho uso de Windows porque hay mucha fábrica, mucha mano de obra americana en el tema de software está en India. Fíjense acá también, bueno, no se ve muy bien, está el tema de Australia y Nueva Zelanda. Europa completa, incluso la parte rusa, ¿no? Este lado hasta Moscú, la parte asiática de Rusia, no tanto. Mongolia de momento en momento lanzaba. Aquí hay un trocito negro, casi frente a Japón, que es Corea del Norte. Corea del Norte ha quedado exenta de este mapa. Pero eso hay que tratarlo con pinzas. Pues ya han salido reportes que dicen que esto hubiera venido de Corea del Norte y que hay un trozo de código que se hubiera usado en el ataque contra Sony. ¿No se acuerdan cuando Sony sacó una película contra, ¿no?, el presidente de Corea del Norte? Una parodia. Dijeron que habían atacado los norcoreanos a Sony y que en el código de WannaCry hubieran encontrado similitud con el código que se usó en ese entonces. Entonces eso ha permitido que a nivel de público en general se diga que este ataque viene de Corea del Norte, ¿no? El grupo Lazarus, si no me equivoco. Pues este ha sido el panorama. Esto es algo que se ha estado monitoreando. Personalmente he estado de tiempo en tiempo, me fijaba, revisaba cómo cambiaba esto, ¿no? Los puntitos azules, que han hecho también que esto sea más mediático, ¿no? Esto se ha revisado. Incluso acá ha ocurrido algo. El viernes este sitio no tenía esa afluencia de visitantes. Ya para el sábado le han puesto un WAF, ¿no? Un Web Application Firewall de Cloudflare, y han estado monitoreando contra ataques de denegación. Quizás no tanto por ataque, sino la cantidad de personas que han empezado a consultar esto ha multiplicado los accesos y podía caerse, ¿no? Entonces otro elemento, que el elemento de monitoreo podría caerse por la cantidad de gente que consultaba, por diferentes cositas. Este es el trozo de código, ¿no?, que se ha interpretado para borrar los shadow copies, no es archivos que se van creando, por ejemplo, para la restauración de Windows. Pero no hay exactamente, o sea, cuando uno quiere eliminar un archivo, hace normalmente un wipeo, pero es un wipeo bit a bit. Entonces no, como que en algunos casos tendrían que haber usado un troceado, o sea, borrado aleatorio que daña los archivos. Entonces, lo que está ocurriendo, se han estado gestando recomendaciones
es lo que hemos considerado que el oficial de seguridad primero tiene que estar en el monitoreo. Es parte de la función de oficial de seguridad revisar en determinados momentos del día determinados sitios como Symantec, el sitio de su proveedor de antivirus, por ejemplo, un al día de Ispasec, que es un lugar también que va publicando. Entonces son sitios que rápidamente van a liberar noticias. Y es importante considerar en cuánto tiempo ustedes como oficial de seguridad o los oficiales de seguridad de su institución han dado la primera alerta. Se supone que de esto tiene que salir la revisión de los protocolos del plan de atención de ciberincidentes. Pues, ¿quién ha detectado? ¿Quién ha dado la primera alerta? Los canales que se han seguido. Pues tiene que haber una secuencia, un cascadeo de comunicaciones. Normalmente recomendábamos que esto se propague inicialmente a nivel de sistemas. Las recomendaciones surgieron inmediatamente de este tipo. Un poquito lo hemos modificado. En su momento lanzamos también algunos clientes con los que trabajamos. Primero había que determinar tipos de sistemas operativos. Si esto está bien controlado en el negocio, entonces la unidad de TI y el oficial de seguridad sabe la cantidad de sistemas operativos que tiene y dónde están. Pues fácilmente puede mapear y decir, no, Windows 10 tenemos tantos en tales sectores, tantos son críticos, tantos son no críticos, 8, 7, XP, seguimos teniendo XP. Entonces el primer punto apuntaba a eso, a la información que deben tener sobre sus sistemas, en este caso, tanto a nivel de servidores, equipos que hacen administración y equipos de usuario final. Si no, había que hacer esto, ya sea con una herramienta o también el usuario final. Aquí está un poco mezcladito, sino que el usuario final puede ver propiedades del sistema y ver qué versión de sistema operativo tenía. Microsoft ha reforzado el tema de su librería de parches de seguridad que estaban disponibles. ¿Desde qué fecha estaban? Juan Carlos. Excelente. Excelente, estimados. Entonces esto también nos tiene que dar un parámetro de medición. Ya aquí hay que entender lecciones aprendidas. Ya si bien esto en el determinado caso puede ser crítico para la gente que administra TI y la gente que hace seguridad, normalmente entendemos también que los parches no se aplican apenas algo, ¿no? Las entidades tienen un protocolo de evaluación de parches y administración de los mismos. Pero de marzo a la fecha hay que revisar los protocolos. Y en función de la cantidad y el porcentaje, no podemos pensar si un 80% estaba con parches actualizados, vamos bien y tenemos ese remanente que hay que ajustar. Mejora continua. Bien, entonces a partir del sistema operativo había que aplicar la gestión de parches, desde descargas manuales hasta actualizaciones del sistema operativo. Seleccionar el parche, descargar el parche, ejecutar el parche. En este caso es un trocito para un Windows 7 con el KB 4012-212. Entonces esta era una profiláctica. Hay un concepto que se recomienda en seguridad.
Bueno, la debida diligencia debía ser obtener unas respuestas del área de TI que nos diga que más del 95% de los equipos están con el parche correspondiente. Desde ahí debíamos empezar. Si esto no se da, entonces la debida diligencia es tener la capacidad de responder rápidamente esto. Entonces el viernes en la noche ya debían estar parchados el 100% de los equipos. Y también el tema de los backups. Aquí surge otro problema. Normalmente se está backupeando data de base de datos, del core financiero y los sistemas principales. En muchos casos nos estamos olvidando de archivos de usuario final o sistemas que no están como parte del backup centralizado. Entonces, lo que un oficial de seguridad tiene que controlar acá es el inventario de data backupeada, que está cubierto en ese inventario, que no está cubierto, por qué no está cubierto. Aquí entra un concepto de propietario de la información. Pero el concepto propietario de información no solo es a nivel del core financiero. A nivel de equipo individual, cada usuario es propietario de esa información. ¿No? PCTs, por ejemplo, deberían estar backupeados. Este es el mensajito ya del decryptor. Quienes me han estado siguiendo por el Facebook ya han visto esto. ¿No? En su momento hicimos un comentario de los elementos y los he enumerado. En el 1 está un emoticon, ¿no? Una carita que no te mueve las manos como diciendo lero lero. Es simpático, tiene un toque de calor. Ahí está la ventanita del multidioma. Hemos visto que tenía veintitantos idiomas. Puedes seleccionar un icono o un logo, vamos a decir. El 3. El 4, un contador regresivo del tiempo que te queda. No, tienes que pagar en 3 horas. Normalmente esto apunta a esa reacción, a ese pánico de paguemos. El segundo contador, en el 5, dice que tus archivos se van a perder. No, esto ya venía en días, hasta el día 20, del 16 al 20, ¿no? Tenemos 4 y 5 días que tendrían que perderse. Está el elemento 6 que se me ha saltado. Está el elemento 7. No tenía una explicación, un about. Cómo se compran los bitcoins. Y un contáctenos. Por la experiencia de la gente que ha pagado, han habido ya 2 posiciones. Al inicio había gente que ha indicado que han recibido un buen trato, un buen soporte. Creo que después ya evacuaron maletas y ya no respondían. Un punto 8, ¿no? Que está las opciones para las transacciones con bitcoins, verificación de pago y la dirección de los bitcoins para hacer un copio. ¿No? Es bastante larguita, es una suerte de control C, control V.
y ejecutar la desencriptación. Entonces había comentado en su momento que tenía un buen tratamiento, bastante bien armado. No, en esta diapositiva está lo que les he comentado. Y acá viene otro análisis sobre el tema de si vas a perder los archivos. Esto es como en la vida real cuando existen secuestros, ¿no? El pago del rescate no significa que el secuestrado vuelve sano y salvo, ¿no? Se dan muchos casos donde ha visto la identidad de los secuestradores para no dejar cabos sueltos, no los devuelven. Acá se han generado recomendaciones: apagar el equipo. Si ya salió con esta ventana, hay que apagarlo. Acá recomendábamos extraer la unidad de almacenamiento. Decíamos salvo sea de estado sólido, ¿no? Cuando no es necesario extraerlo. Una imagen forense. En este caso, un dispositivo de clonación, como el TD3 por ejemplo, se aplica muy bien, sirve excelentemente. Esa es precisamente la crionización. Ya le hemos llamado crionización digital o crionizar la data afectada. ¿Ustedes han escuchado? Exactamente, Carlos. Ya le ha hecho una interrupción física. No, ya no hay proceso que se ejecute. Entonces, cuando haces un duplicado forense, han escuchado el término de crionización, ¿no? En películas se ve, por ejemplo, gente que padece enfermedades no curables, buscan crionizar su cuerpo, congelarlo, de tal manera que en un futuro la ciencia ya sepa cómo curar. Exactamente, Boris. Ya hay mucha posición de que se podría hacer esto, congelar, y en un futuro cercano descongelar, y ya la ciencia, la medicina ha avanzado y pueden encontrar. Pues acá les hemos recomendado, si han sido afectados, crionicen la data con esta lógica. Después de eso, bueno, hay que preservarla, ¿no? Una unidad, al final son imágenes troceadas en archivos, pueden ser una imagen suficiente, no necesitamos clonarla. Luego ya se puede formatear la unidad, los parches, por supuesto, y restaurar backups. Ahí está el tema, ¿no? De que no sean muy antiguos. Ojalá. Para que las personas puedan seguir trabajando. He hecho un ejercicio que en realidad no tiene o no tendría que ver con este tema. ¿No? Normalmente en los planes de contingencia al usuario se le pregunta qué data necesita para trabajar. Normalmente el usuario apunta a la data que está en el core. Parte de las pruebas de contingencia es hacer el escenario de que también su equipo se ha dañado. Pues teóricamente el usuario debería recibir otro equipo, conectarse, tener las credenciales, los enlaces, todo lo necesario para seguir trabajando. No, pero ocurre que justo en su equipo tenían la clave en el mismo equipo, o ya tenían una secuencia de conexión. Le quitas eso y no se conecta, ¿no? Entonces esto también debería desnudar esa necesidad de, en sus planes de contingencia, en las pruebas de los planes, vayan considerando esto, ¿no? Advertir a los usuarios de que identifiquen qué data necesitan, porque su equipo puede entrar por muestreo a la restauración, ¿no? Y tiene que poder trabajar.
Y si esa lógica hubiera sido aplicada, la debida diligencia, aquí no tuviéramos problemas. Formateamos equipo, restauramos backups, y uno espera no perder una semana, máximo 3 semanas, si esto se está haciendo de manera mensual con usuarios finales. Pero nada crítico, porque si es crítico para el negocio, eso tiene que entrar al backup diario o de mediodía o backup en línea que tenga. Ahora, si fuera así de no crítico, no necesita pagar. Mata al dato crionizado y se acabó. Ahora, si el usuario diría que ha perdido datos, aquí les recomendábamos duplicar el medio que tiene la data crionizada para poder trabajar. Se duplica y ahí se puede aplicar herramientas de data carving. Normalmente los archivos tienen cabecera y tienen ciertas características. Entonces los programas que hacen data recovery buscan archivos con esa lógica. Si pensamos que solo los shadow copies estaban siendo eliminados, pues podemos tener esperanzas de que vamos a encontrar los archivos originales antes del cifrado. Entonces el data carving y el data recovery tendría que arrojarnos archivos. Y el último punto, como decía Carlos Emerson, que las empresas de seguridad y demás empiezan a liberar herramientas para hacer la desencriptación. ¿No? Entonces cuando ya pasó la ola, alguien encuentra, la propaga y se puede hacer. Entonces esa era la idea de crionizar la data afectada. Pero lo primero es seguir trabajando. Entonces ese es el concepto de crionización digital. Mejor si es con un instrumento que no ejecuta código. No creo que haciendo esto nos infectemos. ¿Ya? Eso es bit a bit, en imagen, en equipo aislado, no fuera de la red, sin conexión a internet. Mejor si le ponen, normalmente cuando se hace esto, le ponen un sniffer, ¿ya? Por si acaso, para ver si no está queriendo salir algo. De las SysMints, por ejemplo, a la fecha se ha propagado a esto, Telefónica WannaCry File Restore, pero este no desencripta. Ya como está ahí resaltado, dice cuando la encriptación no ha terminado, es decir, no alcanzó a eliminar, que en realidad tiene que primero termina de cifrar y va a eliminar el original. Pues la idea de esta herramienta es encontrar esos archivos remanentes antes de. Normalmente lo primero que hace es cambiarle el nombre, la extensión, lo disfraza, ¿no? Para que no lo encuentres y empieza a cifrarlo. Si no ha terminado, esta herramienta que está ya disponible para su descarga, busquen por ahí Telefónica WannaCry, pero es cuando el cifrado no ha concluido. Ya, no es un desencriptor, como dice su nombre, es un restaurador de archivos. Bueno, algunas recomendaciones, pantallitas que por ahí estaban en las actualizaciones. Hay que revisar cuántos archivos están, cuántos equipos están actualizados. Es algo que no es tuición de la unidad de sistemas decidir esto. Tiene que ser política institucional cuánto es el tiempo que uno puede dejar, ¿no? Sin aplicar parches. Normalmente es un dato que debería llevarse a los comités.
y hay que procurar de que los ambientes de prueba sirvan para hacer el parcheo precisamente y ver que no esté afectando aplicaciones. Entonces es un tipo de riesgo que la unidad de sistemas lleva al comité y bajo la opinión del oficial de seguridad, el negocio asume no actualizar un parche. Ya lo que hemos visto en este tiempo es de que por defecto la gente dice no hemos puesto el parche porque sabemos que los parches son malos, a veces interrumpen cosas. No, pero no está documentado. Eso les puede complicar. En esta diapositiva no es una capturita de un sistema que estaba tremendamente desactualizado. No, a veces se hace bien molestoso este tema del Windows Update. No quiere actualizar en tu mejor momento. Estás en medio de una presentación, por ejemplo, y dice voy a actualizar en tanto tiempo. No hay una actualización dura, toma su tiempo, no la puedes interrumpir. Pues a veces la gente prefiere desactivarlo, porque no haga actualización automática. Pero a veces nos olvidamos. Este es un equipo que creo que tenía unos 2 años sin actualización. El tamaño de la actualización ha sido ¿no? 1110 megas. Estamos hablando de 1 giga de actualizaciones. Esto ya es crítico. Acá se está considerando, por ejemplo, de que el oficial de seguridad puede tener responsabilidad. Primero, la parte operativa le corresponde a TI. Se publica el parche, es responsabilidad de TI informar. Se ha publicado el parche MS27 que va a actualizar esto. Consideramos necesario, podemos dilatar el tiempo. Los parches vienen así con su grado de criticidad. Pues no es tuición de sistemas, además que no es recomendable. Hay que modificar los procedimientos para que se comunique al oficial de seguridad que participe en la investigación, emita opinión, se eleve al comité y se obtenga autorización para no parchar o parchar. Lamentablemente en algunos casos el negocio no va a entender que el tema de seguridad 100% no existe y te va a querer cobrar. ¿No? La dirección, la gerencia entiende que le has pedido firewall, le has pedido antivirus, le has pedido oficial de seguridad, le has pedido varias cosas y que con eso debería estar vacunado. Pero no ocurre así. Entonces tengan cuidado, debida diligencia, documenten, ¿no? Para que no haya esta situación. Bien, esta es la primera parte de la descripción, los comentarios sobre WannaCry. ¿No? Para resumir esto, antes de pasar a la segunda parte, ¿no? Aprovechen el momento coyuntural. La cobertura mediática ha sido tremenda. ¿No? Nosotros nos han buscado de diferentes medios, de diferentes empresas, a preguntar con esa curiosidad. Como les decía, han llegado hasta el gabinete. Se han activado en otros países. En Chile ha llegado hasta la Casa Presidencial. Chile ha aprobado hace un mes más o menos su política de ciberseguridad. En Colombia lo propio, tienen un comando de ciberseguridad que ha reaccionado, ha emitido un comunicado, pero ha sido duramente criticado, ¿no? Al final ha sido muy inexacto, como dicen, y ha sido un único comunicado, como decir muchachos cuídense, el lobo está suelto, nada más. Entonces Colombia también está un poco inconforme con la reacción de sus niveles de defensa. Nosotros no hemos tenido nada. Nuestra parte de gobierno han hecho comentarios como que váyanse a Linux, van a estar más seguros, que no corresponde en este momento.
Es como que alguien está muriendo por cáncer y le digan, ¿por qué has fumado? ¿No? Son situaciones que tenemos, pese a que estamos en un momento de tiempo donde hay una comisión de la GETIC que está trabajando sobre la política de ciberseguridad. Entonces deberíamos haber tenido una respuesta, una posición gobierno. ¿No? Más adelante vamos a comentar un poco más de esto, pero eso no se ha dado. Entonces lo que hay que buscar es que a nivel interno se articule esto. Ustedes directamente en esta situación tenían la responsabilidad como TI o como seguridad de hacerlo. ¿Alguna pregunta al comentario sobre WannaCry? La segunda parte de nuestra reunión tiene las metodologías, todo el tema de protocolos y demás. Sobre WannaCry, ¿alguien que tenga algo? ¿Alguna anécdota? Sabemos de dos entidades financieras que han sido afectadas, pero eso tampoco va a salir. Además que es crítico, ¿no? Si alguien dice el nombre de la entidad financiera, ya todos pueden decir que son todas. Y de las grandecitas. Normalmente uno dice las grandecitas porque casi los bancos tienen licenciamiento corporativo, por ejemplo, donde el tema de actualizaciones y demás está mejor gestionado. Los reportes de Microsoft, por ejemplo, Orlando. O sea, uno tiene que tener seleccionado cuáles son sus fuentes autorizadas. Fíjense que para las entidades financieras, la circular 395 tiene un capítulo que es el análisis de tendencias, ¿no? Para el plan estratégico tiene análisis de tendencias. Entonces, en este documento es que uno pone las fuentes que va a consultar. Personalmente, por ejemplo, el sitio de Symantec es uno de los que más me gusta ver. Bastante formal, bastante serio, tiene reportes que no están sesgados, ¿no? A compromesamiento. Evidentemente Symantec es un vendedor, pero Symantec es un vendedor de todo. Muchas cosas tiene. En sus reportes de seguridad están apuntando algunas de esas cosas quizás, pero no se nota. Gartner también genera tendencias. Entonces hay un tema, tendencias. Ahí definimos nosotros las fuentes. Entonces tenemos que estar suscritos a sus boletines. Pues se van publicando. Ahora eso también tiene que ver, por ejemplo, con la criticidad. Si ustedes tienen un sitio, página institucional desarrollado en WordPress, tendrán que estar suscritos al sitio del proveedor o a sitios que normalmente reportan vulnerabilidades de esto. Tienen sistemas operativos Windows, hay que estar suscrito a reportes de Microsoft. Tienen Trend, Kaspersky, WSET, están suscritos a los reportes de proveedor. Pues normalmente uno tiene que ir a las páginas y sitios de los proveedores críticos que tiene. En la primera medida. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bien, no habiendo consultas, vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la parte metodológica. Lo que debe estar de manera continua, aprovechar la coyuntura, pero es algo que debemos tener. El marco metodológico de la gestión forense de incidentes, por ejemplo, tenemos o teníamos ya desde la circular 193
para entidades financieras, por ejemplo, tenemos el capítulo de la sección 9, gestión de incidentes de seguridad. Dice, ¿no?, que la gerencia general debe establecer formalmente responsabilidades y procedimientos para asegurar una rápida, efectiva y ordenada respuesta. No dice nada, es un buen deseo. Dice registro, cuantificación y monitoreo. Es más reactivo. Pues lo que se tiene de este ente regulador es bastante pobre, pero hay que considerar lo mínimo exigible que deberían tener las entidades. Este es el siguiente diagrama o imagen. Por el lado de la izquierda estaba algo que manejamos hace mucho. Ya el tema de incidentes es una parte de la seguridad que tiene ya sus 20 años, por lo menos. Antes se hacía mucho hincapié entre incidente y problema. Algunos han quitado incidente, otros han quitado problema. Pero venía de esa manera. Una fase de preparación, identificación, contención, erradicación, recuperación y lecciones aprendidas. Entonces tenemos básicamente 6 pasos en la gestión de incidentes. Algunas metodologías hacían esto. Decían, una vez que has identificado, cuando estás haciendo la contención, debes integrar la gestión de incidentes con el análisis forense. Una de las partes más relevantes del análisis forense es la identificación y colecta de evidencia. Y ahí entrábamos al tema, por ejemplo, de adquisición, verificación del tipo de incidente, descripción del sistema, colecta de evidencia, para poder investigar, analizar y emitir un reporte. En algún momento modificamos esto para tener la colecta de evidencia desde la fase de detección. Hace un momento les decía en qué momento se han enterado de esto. Si ustedes son responsables de seguridad, por ejemplo, el tiempo de tomar conocimiento sobre un hecho de este tipo tiene que ser el menor posible. Normalmente no tiene canales, correo electrónico, puede ser un sistema de incidentes propiamente. Entonces, desde ese momento de detección es que guardamos esa evidencia. Entonces, lo mejor es tener un sistema donde alguien coloque, normalmente eso puede ser un helpdesk. Entonces, el helpdesk coloca que está ocurriendo algo, la seguridad que tiene este helpdesk le va a dar una propiedad de evidencia. Después está el diagnóstico, igual va a las evidencias, la contención, la erradicación, la recuperación y el reforzamiento. Ahora, por ejemplo, ya pueden estar en la fase de reforzamiento. Quizás no han sido atacados. Pero esto les decía, tiene que generar una suerte de informe. Hay que fixar el escenario, la situación que se ha dado, para tomarla en cuenta en los planes de contingencia. Entonces, la evidencia que se pueda colectar, lo que les decía al inicio de la clase, no sabemos si a priori, ¿no?, si algo va a desembocar en una pérdida para el negocio. Pues hay que hacer esto. Hay que dejar toda la huella de lo que estamos haciendo y hacer entender que lo que estamos haciendo tiene esa debida diligencia. En muchas entidades del sector financiero, por ejemplo, se está cumpliendo únicamente lo que dice la circular, que no tiene estas fases. Entonces uno va a lo que es mínimamente exigible. Entonces no va a encontrar que sus procedimientos tengan esto. Entonces esto es más como conocimiento general.
A continuación voy a mostrarles un marco metodológico internacional de prácticas recomendadas. Por ejemplo, este es extraído de la 27035. Ya es la ISO precisamente para gestión de incidentes. No, las amenazas, las causas, la acción no prevista, desconocida, la explotación de una vulnerabilidad, la ocurrencia de un evento, la exposición del activo, la clasificación del incidente y la relación con el activo. Es una lógica para explicar la secuencia de elementos que debemos tomar. Entonces la 27035 además ya establece solo estas fases y es la que se está imponiendo. ¿No? Al principio habían visto ustedes 6 fases. Acá dice hay que planear y preparar. Esto es continuo. ¿No? Es lo que se hace, como se dice, en época de paz. Ya esto tiene que ver con políticas, normas y procedimientos, con los equipos de reacción, soporte técnico, gestión y prevención, el testeo. Ya es algo que siempre deberíamos estar haciendo. Después hay una fase ante la ocurrencia, detección y reporte. Cómo nosotros fixeamos quién ha dado la primera alerta. No se olviden con temas, por ejemplo, de malware, virus, tenemos el paciente cero. Eso es importante cuando a veces hay que hacer forense. ¿Por dónde vino la infección? No, ya se propagó, pero ¿quién hizo el primer doble clic? Entonces, ¿cómo hemos detectado para poder hacer esa identificación del paciente cero? La evaluación y la toma de decisiones. Aquí hay un tema de reporte. Normalmente esto hay que reportar a un comité. Se aplica la misma lógica, por ejemplo, de las brigadas antiincendios, ¿no? Entonces hay unos comités que se articulan y se activan. No necesariamente tenemos que llegar a un comité de TI. Podemos tener un comité de incidentes, ¿no? Una instancia previa al comité de TI, que se reúnen, conocen el hecho, reportan y esperan la decisión de niveles superiores. ¿Qué hacemos? Después dice que dar una respuesta. Aquí está el análisis forense, por ejemplo. Está la recuperación del incidente. Entonces nos volvemos a parar lo más rápido posible. Lecciones aprendidas, análisis forense, si es requerido, aprender de los diferentes incidentes, la identificación de diferentes puntos, el esquema, los resultados, todos los eventos que se han utilizado para una pronta reacción. Entonces les invito a apuntar entre esa documentación, a ser revisada. Yo les voy a pasar este documento en la plataforma virtual, pero es un draft. Ya, la 27035 es un documento que tiene costo. ¿Ya? Entonces yo les paso normalmente el borrador previo a la aprobación, que es de dominio público. ¿Ya? Entonces todos los documentos que voy a mostrarles se los estoy poniendo en la plataforma. De igual manera este documento, siempre les he recomendado estar suscritos, revisar todo lo que, la serie 800 del NIST, ¿no? Es el organismo americano
para todo el sector público. Aquí se definen y de muy buena manera, con mucho detalle. Cuando uno ve en ISO 800, puede dejar de ver las ISOs. Las ISOs realmente es un resumen, ¿no? Lo que trae es muy poco. Con ISO usted tiene documentación con muchísimo detalle, de libre acceso. No pueden olvidarse de lo que son las ISOs. Aquí se resumen ellos, por ejemplo, preparación, el ciclo, detección y análisis, contención, erradicación y recovery. La contención puede ser técnica, aislar los equipos, por ejemplo, aislarlos de la red, aislar VLANs, o puede ser una contención incluso mediática. La erradicación, hemos hablado por ejemplo del formateo, hay que eliminar, hay que restaurar, ese es su recovery. Y están las lecciones, post-event, el Next Day Activity que se llama, ¿no? Que debería llevarnos a una mejora continua. Otro gráfico relevante, el documento 61 de la serie 800, nos habla de la coordinación. El equipo de respuesta ante incidentes coordina con diferentes proveedores, clientes, proveedores de software, en este caso agencias legales o en este caso ASFIs o autoridades de regulación, proveedores de diferentes cosas. Entonces este es un documento, hay que explotarlo, explica las diferentes fases, documento 61 de la serie 800. Otro documento relevante para el marco metodológico es el documento 184, que trata más la recuperación. O igual enuncia la identificación, la protección, la detección, la respuesta, pero habla de la remediación, por ejemplo, de la causa origen. Estamos hablando de la contención. Entonces es importante determinar por dónde viene el incidente, ¿no? Para poder cortar eso y evitar que siga propagándose. La fase de recuperación táctica y la fase de recuperación estratégica. Consideremos que un incidente de estos puede afectar la imagen y reputación de la institución, ¿no? Entonces, en esta fase de recuperación estratégica hay que mover los hilos para recuperar o afectar lo menos posible la reputación. Evidentemente hay situaciones como la de Telefónica que no se ha podido cubrir, ¿no? Eso no se ha podido esconder del público. Pues ahora Telefónica, yo creo que es como un equipo de fútbol, ¿no? Que pierde, entonces baja en su ranking. Lo mismo que Leven Pats, lo mismo que la figura misma de Chema Alonso. Entonces tienen que empezar con una fase para recobrar la confianza, ¿no? Al final sí se ha afectado. Cuando uno dice, por ejemplo, que esto se ha propagado por la ausencia o carencia de parches, entonces uno dice, ¿cómo Telefónica no tenía parches actualizados? Si Chema Alonso siempre está haciendo explotación de las vulnerabilidades por ausencia de parches, entonces uno encuentra algo como que no es tan lógico. Entonces el documento 184 de la serie 800 les va a dar un poco más de luces para instrumentar políticas, normas y procedimientos. Uno que es más fácil en su digestión es este que ha generado el gobierno de España. Les hablaba del INCIBE, y aquí hay algo que también se ha fortalecido mucho en España, el Centro Criptológico Nacional, que ha generado esto, el Esquema Nacional de Seguridad, Gestión de Ciberincidentes.
Aquí van a encontrar, por ejemplo, acá está la misma lógica del ciclo, la preparación permanente, la fase de detección, análisis y notificación. Entonces a alguien hay que ir a explicarle, pero con todos los datos. Entonces la parte técnica tendrá que recolectar la mayor información posible. Ese va a ser su análisis. Va a tener que notificar a un directorio, a un comité de negocio, a una junta de accionistas. Se va a dar una determinación, por ejemplo, ¿qué hacemos? Apagamos. Imaginen lo que le ha pasado a Telefónica, apaguen los equipos. Normalmente eso puede ser lucro cesante, daño emergente, muchos procesos operativos se han tenido que parar. Bueno, después viene el tema de erradicar la causa y recuperar. Y la actividad post ciberincidente. Hay unas recomendaciones muy puntuales en este documento. La política, que contiene la posición del negocio respecto a su equipo, sus competencias, su autoridad. Entonces, en determinado momento, este equipo tiene la potestad de pedir que se desconecte la energía eléctrica, la red, salida a internet. Entonces, sí tiene que tener una posición privilegiada, asumir el mando, responsabilidades departamentales, personales. Pues eso está en la política. Las entidades financieras en nuestro país no tienen este detalle. Es una línea que se pone y para eso así un subsidio. La norma de seguridad, definición de los ciberincidentes, criterios para la comunicación, intercambio de información interna, externa, cómo se evalúa la peligrosidad de los incidentes y procedimientos. Esta clasificación de los ciberincidentes también está en este documento. Aquí van a encontrar realmente la cantidad de eventos. Fíjense que la norma ASFI tiene alrededor de 16 situaciones, pero son muy genéricas, muy amplias. Aquí, por ejemplo, hay una clasificación de lo que es código malicioso, virus, gusano, troyano, spyware, rootkit, ransomware y las RATs, ¿no? Las herramientas de acceso remoto, normalmente están ligadas a los que son los ataques persistentes y avanzados, ¿no? O sea, que son rudos en su hermenéutica. Ataques a la disponibilidad, denegación de servicio, fallos de hardware y software, error humano, sabotaje. Ataques a la información, en este caso la obtención, identificación de vulnerabilidades, escaneos que te pueden estar haciendo, snifeos, ingeniería social, phishing, compromiso de la información, acceso no autorizado, modificación y borrado, publicación no autorizada. Aquí hay una suerte de estar monitoreando que sube a la web. Aquí está el tema de DLPs, ¿no? Que ha podido salir, extrusión. Perdón, Juan Carlos, ¿quiere mostrar algo? ¿O se le fue eso? Sí, me salió un mensajito de convertirse en presentador.
Intrusiones, compromiso de cuenta de usuario, defacement, XSS, CSRF, un top 10 OWASP prácticamente, y otros, ¿no? Spear phishing, phishing teledirigido, phishing nivel 2, farming, ataques de fuerza bruta, inyección remota de ficheros, explotación de vulnerabilidades de software o de hardware. Fraude, suplantación, spoofing, uso de recursos, uso ilegítimo de credenciales, violación de derechos de propiedad, spam, acoso, extorsión, mensajes ofensivos, pederastia, racismo, apología de la violencia, delito, etcétera, a todos los tipos penales que puedan estar definidos en la legislación. Ataque a la política, abuso de privilegios por usuarios, acceso a servicios no autorizados, sistemas desactualizados, otros. Pues todo esto que está acá en la derecha, lo que se puede tomar para hacer un análisis de riesgo. Después van a encontrar este tipo de documentos, criterios de determinación del nivel de peligrosidad de los ciberincidentes. Están los 5 niveles: bajo, medio, alto, muy alto, crítico, de que se ataques a la imagen, errores, va subiendo de temperatura, toma de control de los sistemas, venta de información, interrupción de los servicios, ciberespionaje. APTs, ¿no? El vector de ataque y características potenciales del ciberincidente. Troyanos, ataques, denegación. ¿Qué criterios se utiliza para definir en qué nivel estamos? El seguimiento, en este caso, son equipos de respuesta a emergencias nacionales. Fíjense que cuando ocurre este tipo de eventos, hasta en nuestra legislación, hay que notificar a ASO. En el caso de los españoles, ellos han articulado de tal manera que las empresas y empresas de misión crítica tienen que reportar. Entonces hay que hacer seguimiento. Y acá se está estableciendo el tiempo que tiene para el seguimiento. Tiene un sistema informático también, Lucía creo que se llama, donde tienen que alimentar para que exista una base de datos. Causas. Esto es para llenar ya los formularios que ellos tienen. ¿Por qué ha podido pasar? Esto es para que no se abra mucho, ¿no? Y los reportes estadísticos sean más cuantificables y se puedan tener estadísticas. Entonces, de igual manera, les voy a pasar este documento. Léanlo. Ya es una decisión de negocio. ¿Cuánto llevan a su política? Consideramos que las políticas, normas son exigibles. Ahí hay que tener cuidado de no poner mucho compromiso, ¿no? Hay que ver la madurez que tiene el negocio. Finalmente, como país, uno quisiera tener esto. Ya esto es de Estados Unidos, publicado a diciembre del 2016, el Plan Nacional de Respuesta ante Ciberincidentes. Este ya es un tema, en este caso, a nivel país, que se tiene que articular, quién, cómo,
Nosotros tenemos, por ejemplo, leyes para el tema de riesgo país ante catástrofes naturales. Tendría que escuchar mucho, por ejemplo, cuando llueve en Beni, hay que declarar desastre natural y eso faculta, por ejemplo, a contrataciones directas, un presupuesto de emergencia, no, habilita una chequera de contingencia y cierto tipo de control. Por eso a veces no quieren autorizar, o más bien a veces buscan que se autorice para articular eso. Algo similar tenemos que tener para el lado de los ciberincidentes. Lo estamos promoviendo con algunas instituciones que se pueda desarrollar un plan y llegue, ¿no?, a este equipo que está haciendo con el AGETIC el tema de la política de ciberseguridad. Hablando del AGETIC, como país nosotros tenemos este decreto supremo 2514 que ha dado lugar a la creación del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos. Entonces, en el marco legislativo tenemos este decreto. Si ustedes entran a la página de la ATSIP, si no me equivoco es atsip.gov.bo, va a encontrar un enlace que no ha sido actualizado. Todavía dice CSIRT, pero esto nos lleva a la página esta del CGII, que ese es el nombre correcto de acuerdo al decreto. Pero esto, como les decía, no se está actualizando, no se está usando. Teóricamente tiene un formulario de reporte de incidentes, piden mucha data, mucha información de la persona que denuncia, y a veces las personas prefieren no meterse en problemas, no denuncian. Ahora acá hay un entendimiento ambiguo. En el sentido más amplio de la palabra sector público, uno entendería todo el país. O sea que esta agencia debería dar un techo a nivel nacional. Pero lo lamentable es que esto se está articulando únicamente con el sector gobierno. El trabajo real no llega. Las reuniones son muy sesgadas a entidades estatales. Esto debería trabajarse como un techo. De aquí debería bajarse, por ejemplo, que las entidades financieras deban tener sus niveles de equipos antiincidentes. Eso debería estar, por ejemplo, presionado por ASFI, las de Telecom también, por ATT, las eléctricas a través de la AE, y esos niveles de emergencia deberían agregarse y llegar hasta este. Ya tiene el decreto. Pero no está funcionando así. Esto se está sesgando que el sector público es lo que el gobierno maneja, ¿no? Y en el concepto genérico somos todos. Este documento americano, por ejemplo, también define niveles. Fíjense, igual son los 5 niveles que ha tomado el INCIBE. Va a encontrar que el INCIBE está muy alineado a la política americana. Igual tiene sus niveles del 0 al 5. Preparación. Hasta el mismo efecto. Cómo evaluar niveles de coordinación en cada acción requerida. Entonces, como les decía a un inicio, esperamos que en algún momento se pueda trabajar
un documento parecido para nuestro país. Sin embargo, revisen sus documentos, cómo están, políticas, normas, procedimientos de gestión de ciberincidentes, busquen ese matiz forense, que existe un plan de respuesta, quién hace qué, por qué canales, en qué horarios. No hemos visto mucho que la seguridad es oficinista. El viernes ha habido cierto interés, en la noche ha decaído el interés, sábado se borraron, domingo en la tarde ha vuelto el interés, porque la gente ya estaba preparándose para volver al trabajo. Esto nosotros lo medimos en función de la cantidad de visitas, ¿no? La cantidad de lecturas que se hace a lo que publicamos. Entonces ha habido igual ese bajón, y el domingo en la tarde, en la noche, otra vez vuelve la acción. Pues no está definido, ¿no?, quiénes deben monitorear. Alguna vez detectamos, por ejemplo, un defacement, llamamos sábado en la noche, domingo no hay nadie, ¿no? Entonces todos tienen que tener un canal de alerta, ya tienen que tener una suerte de turno, de guardia, a quién le van a avisar. Hoy en día yo creo que ya es muy irresponsable, digamos, no tener ese canal con tantas facilidades de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, ¿no? Y instruir a los funcionarios que si encuentran algo raro, los reporten a uno de estos grupos. Eso debería estar una suerte de call center ante emergencias, un 0800 de ciberincidentes. Recomendarles también como parte conclusiva, simulen, si no les ha pasado a ustedes, revivan ese escenario, qué pasaría si ocurriría. Simulen que algunos equipos han sido capturados, prueben ahí su plan de contingencia también. No desaprovechen la situación coyuntural que estamos viviendo. Lamentablemente está viniendo los imitadores. Ya se han publicado versiones mejoradas de WannaCry. Está este Wiwix, Adilcus o Adilcus, ¿no? Versiones de ransomware que están aprovechando. Adilcus se está aprovechando para el tema de minar criptomonedas, Monero, y el otro está haciendo igual secuestro de archivos, pero ya no hay esa URL mágica que ha evitado que se secuestre. Y se está hablando estos días de este tipo de malware, el malware que no deja huella, que en realidad no crea archivos, sino ataca directo a la RAM, se aloja en la RAM. Uno podría entender que sí deja, ¿no?, en el archivo, los archivos de liverfile.sys, ¿no?, los archivos que tiene Windows ahí podrían quedar, al final es un archivo. La lógica que está manejando es que no va a quedar en un archivo .extensión normal. Entonces muchos antivirus no lo van a encontrar. Va a estar de una manera dinámica. Estos son los temitas que hemos querido comentar. WannaCry nos ha hecho vivir una semana intensa. Lamentablemente en muchos casos la data solo está creonizada. Esta mañana teníamos el reporte y está viniendo una suerte de paranoia. Nos han comentado de un caso, todo apuntaba a que era WannaCry, pero era servidor Linux.
Entonces sí estaban cifrados sus archivos, pero no era WannaCry. Tenía ya otro tipo de extensión, otro tipo de archivo. Incluso pueden empezar a aparecer autoatentados. Ya no me pasó, pero aprovecho para eliminarlos y digo que ha ocurrido eso, que no sé qué pasó, debe ser eso. Entonces mi situación se va a empezar a dar estos días. Vamos a estar pendientes como empresa de lo que está pasando para poder informarles a través de los canales que tenemos. Con varios de ustedes me he encontrado en esos canales, he estado comentando situaciones. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, anécdota que hayan tenido estos días? Wilson, ¿algo que decir, opinar, acotar? Shirley, Ronald, Guido, Orlando, Boris. Guido, ¿cómo estás? Una consultita. Con respecto a lo que nos estabas comentando aquí al final del tema de la preparación y los simulacros y todo eso, en el marco de la regulación actual, como estamos tan presionados con tantas cosas que hay que cumplir, es bien difícil sacar tiempo, ¿no? Para hacer este tipo de simulacros. ¿Cómo es tu experiencia en las instituciones? Hay que meterlo al plan de contingencia. En las De forma pruebas, genérica, digamos. es que en el plan de contingencia hay un tema de definir el escenario. Exacto. Entonces el escenario uno puede reproducir, ¿no? Que un viernes X a las 10 no hacer telefónica, sino hacer ustedes. Entonces va a tener que Un haber una ciberataque. fase de entrenamiento anterior, una Ah, prueba de ya, perfecto. escritorio y ver cómo recuperamos. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Estimados, entonces pueden ir con un saludito para ir registrando la participación. Richard, Jorge, gracias. Boris, gracias. Orlando, Chris, Juan Carlos, buenas noches. Carlos, Ronald, un saludo igualmente, Ronald. Omar, Shirley, igualmente, buenas noches. La documentación va a estar en la plataforma virtual. No hay una pregunta en privado. Estimados, igualmente, buenas noches a todos ustedes. Que sea un fin de semana más tranquilo.